En esta clase de ahora vamos a trabajar con la integración fundamental. Vamos a hacer en un momentito una integración fundamental de nuevo, pero me preguntaban si podía ser como un resumen, un repaso de un poco los pasos para poder hacer una integración fundamental. Vamos a ver un resumen de IE de lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos la integración, vamos a abreviarlo, integración superficial, donde es lo que llamamos el problema externo y donde la pregunta que nos hacemos es ¿cómo me siento? ¿Vale? Esa es la pregunta que nos hacemos siempre en nivel 1, ¿cómo me siento? O cuando guiamos a alguien es ¿cómo te sientes? Y donde la respuesta siempre va a ser las máscaras del ego. Entonces, en el nivel, la integración superficial siempre es el problema exterior y me pregunto cómo me siento con ese problema. ¿Cómo te sientes con ese problema? En la integración responsable es el problema interno y la pregunta que me voy a hacer es ¿cuál es el verdadero problema? ¿Cuál es el verdadero problema? ¿Qué es lo que verdaderamente tengo que integrar? Y aquí la respuesta, pues hay que aplicar esos 4 o 5 filtros que les expliqué. No puede ser una máscara del ego, no puede tener que ver con una persona del exterior, solo puede tener que ver conmigo. Tengo que sentir un clic o una conexión con dicho problema, solo nos concierne a nosotros. Entonces, a modo de resumen, pongo no máscara del ego y solo conmigo, solo me concierne a mí. ¿Vale? Esa es la integración responsable. La integración estructural son los patrones internos. Y aquí la pregunta vuelve a ser la misma que en el nivel 1. ¿Cómo me siento? Pero ahora es ¿cómo me siento con el problema interno? ¿Cómo me siento con problema interno? Así que la pregunta es la misma, solo que ahora no es con el problema exterior, sino con mi problema interior. Y ahora aquí la respuesta va a ser las 21 máscaras del ego. Ahora, aquí, antes de pasar a la integración fundamental, dentro de esta integración estructural, añadimos el análisis estructural. Que el análisis estructural es el hacer toda la dinámica, los primeros pasos ya están hechos, cómo me siento con el problema exterior, cómo me siento con el problema interior, la integración estructural de las 21 máscaras del ego y ahora vendría a añadir los patrones externos y el karma o consecuencias, ¿vale? Para poder terminar de cerrar todo más la medicina. Por tanto, si nos ponemos muy específicos, la integración estructural es aplicar las 21 máscaras del ego en el problema interior.
Y a eso le añadimos todavía más, que es realizar todo el análisis estructural de la situación. Y de ahí nos vamos a la integración fundamental, donde ahora ya no es ni problema externo, ni interno, ni patrones internos, ya no es nada de eso. En la integración fundamental, la pregunta que nos hacemos es: ¿en qué no veo a Dios o la verdad en el problema interno? Eso es lo que hacemos en la integración fundamental. Ya descubrí el problema interno, ya hice todo el análisis estructural de todo. Ahora, ¿en qué no veo a Dios aquí? ¿Vale? Para ser muy claros, porque sé que durante una época les quedó como la duda, y también por la forma en la que les voy enseñando poco a poco, a veces parece como confuso. ¿En qué consiste la integración responsable, la del segundo nivel? Una vez que encuentro el problema interno, por ejemplo, no confío en mí. Entonces voy a permanecer haciendo bisantara en no confío en mí, en permitir ver el dolor, en permitir sentir todo lo que hay relacionado con no confío en mí. Pero de manera general, como cuando les decía, integra un día el miedo específico, otro día el miedo en general. Un día integra el abandono específico, otro día el abandono general. Bueno, pues la integración responsable consiste en identificar, primero que nada, el verdadero problema, el problema interno. Y ahora que lo tengo, voy a integrar en general ese problema interno, haciendo bisantaras ahí. Y una vez que baje un poco toda esa presión, es donde ahora voy a aplicar las 21 máscaras en el problema interno. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando detectamos el problema interno y descubro, qué sé yo, no confío en mí, en ocasiones, ¿cómo lo diré para que lo entiendan? Ah, ya sé. Igual que cuando tenemos un problema, tenemos tendencia a proyectar en las personas involucradas. Cuando descubrimos nuestro problema interno, es como si quisiéramos proyectar ahí mismo, en ese problema interno. Entonces descubro, no confío en mí. Y a veces empezamos, es que no confío en mí, debería de confiar en mí, ¿por qué no confío en mí? Y empezamos a recordar situaciones en las cuales no confío en mí. Y todo eso es presión que nos impide poder hacer la integración estructural. Por tanto, es, ok, no confío en mí. Y empieza a venir de diferentes situaciones, empiezan a venir de diferentes recuerdos, diferentes cuestiones en las cuales no confías en ti, y ahí es donde permaneces haciendo ese bisantara, esa integración responsable. Y a partir de ahí, ahora es cuando vienen las 21 máscaras del ego, y luego contemplar cómo lo proyectas en el exterior, y luego cómo eso causa las consecuencias que causan y cuál podría ser una posible medicina ante ese problema interno. ¿Vale? Una vez realizado esto, entonces damos el siguiente paso, y es, en este problema interno que estoy teniendo, ¿en qué aspecto, de qué manera no veo a Dios, no veo a la verdad, no veo el origen, no veo lo más universal, lo más amplio, y no veo a Dios y la verdad ahí, en ese problema en específico? ¿Vale? No es solamente los juicios como tal, porque a veces no son juicios, a veces son otras cuestiones. Eh, la integración fundamentalmente consiste en descubrir a Dios o la verdad en todo lo que hemos vivido, en todo lo que hemos sentido, en absolutamente todo. Entonces, utilizamos esta pregunta para poder conectar con ello. Y el objetivo final es poder ver, descubrir a Dios o la verdad en ese problema interno, en esa situación, en lo que quiera que estemos trabajando. ¿Vale? Ahora continuaremos y me voy a centrar solo en la fundamental y les voy a dar la estructura, los pasos de solo la fundamental.
Pero necesitaba hacer este repaso y necesito asegurarme que todos estamos en la misma página, que todos han comprendido, o sea, les sirve de recuerdo, que lo han comprendido, que entienden esto, para que continuemos. Una cosa es el objetivo de la integración fundamental, otra cosa es los pasos que vamos a dar para llegar allí. El objetivo de la integración fundamental es descubrir y encontrar a Dios en ese problema. Entonces, para ello tenemos que poner nuestra mente en que esa es la intención. Por eso la pregunta es, ¿en qué no veo a Dios aquí? ¿Mm? Porque luego ese es el luto a vivir, esa es la humildad a tener, eso es todo lo que va a ir viniendo. Pero tenemos que saber que la integración fundamental no es el luto de vivir, no es el luto que tengo que vivir con respecto a que mi pareja me dejó. Eso es integración superficial, es integración responsable, estructural, pero no es fundamental. El luto que vamos a vivir siempre está relacionado con Dios. Siempre el luto es, no veo a Dios de esta manera, no veo la verdad de esta manera, lo tengo que desdefinir, tengo que romper mi identidad, mis creencias, mis sentimientos. Así que todas esas preguntas que nos vamos a continuar haciendo y que ahora vamos a repasar y ver, es siempre en relación para poder llegar a nuestro objetivo, que es descubrir la verdad o Dios en lo que estamos trabajando. ¿Vale? Porque si empezamos directamente con qué luto debo vivir, tu mente te puede llevar a niveles superiores. Bien, sé que cuando empezamos el curso lo hicimos de otra manera, porque no podía empezar el curso directamente diciéndoles que la integración fundamental era encontrar a Dios ahí, porque no hubiesen podido llegar. Así que se los fui enseñando paso a paso y ahora vamos a ver cómo nos hacemos esas preguntas. El primer paso, no les recomiendo empezar una integración fundamental directamente. La integración fundamental es muy difícil de hacer. Y no solamente es muy difícil de hacer, es tan difícil de hacer que la mente nos quiere engañar que es súper fácil de hacer. Y entonces la mente dice, solamente tengo que pensar en que encontrar a Dios en que no confío en mí. Y en realidad muchas veces le estás dando vuelta a la cabeza y no estás haciendo nada. Entonces, la integración fundamental requiere de preparación, requiere que nos pongamos en un estado de conciencia necesario como para poder hacerlo. Así que el primer paso va a ser la preparación, donde la preparación es unos minutos de meditación, entre qué sé yo, 5 minutos aproximadamente. ¿Qué meditaciones nos van a ayudar para llegar a la integración fundamental? La fijación es muy buena, el ánima es muy, 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 muy bueno, la de los 4 estados, el respiro, habito, siento, observo, es muy eficiente también para ello. En definitiva, tienen que comprender que lo que necesitamos es aumentar nuestra capacidad de enfoque, de concentración, por tanto, la fijación nos va a ayudar, meditar en la tierra también nos va a ayudar, porque finalmente el objetivo que queremos es aumentar nuestra concentración, aumentar nuestra conciencia y aumentar nuestra sensibilidad para poder identificar estados del ser, emociones muy sutiles, muy ligeras. Por tanto, estas meditaciones son de las más eficientes. Hay muchas más, sí, pero de las que hemos aprendido a lo largo de todos los niveles, estas son las que más nos van a ayudar para poder llegar a ese nivel fundamental. El segundo paso es no empezar directamente por IE fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Como sabes, tú estás haciendo una integración y llegas, haces todo el proceso y llegas a la integración fundamental y descubres, siento que Dios siempre confía en sí mismo. Por tanto, Dios no puede no confiar en sí.
Y eso es lo que descubrí como integración fundamental. Si lo has intentado, cuando al día siguiente, a los 3, 4 días, quieres continuar esa integración fundamental y dices, ah, vale, voy a integrar que Dios también no confía en sí mismo. Y no estás verdaderamente conectado con la emoción, no estás, lo que lo estás sintiendo es muy pequeño, es muy superficial, una parte de ti dice, ah, ya lo resolví, o no se siente bien. ¿Por qué? Porque estamos en frío, porque no hemos calentado el potencial de la emoción lo suficiente como para poder entrarle a ese nivel fundamental. Y es solamente la mente que quiere hacerlo lo más rápido posible. De manera que lo mejor es no empezar directamente por la integración fundamental. Lo mejor es iniciar por la IE responsable. Porque de esta manera empiezas a calentar los potenciales, empiezo a, no confío en mí. Ah, ese es el problema, no confío en mí. De esa manera se calienta todo eso. Y si quieres, de ahí puedes hacer un poco de IE estructural. Sin necesidad a lo mejor de hacer todo el análisis, sino no confío en mí, miedo, vergüenza, orgullo, y echarle una pasada a toda la integración estructural. Eso va a hacer que todavía se calienten más los potenciales de la emoción. Entonces, ahora sí estamos listos para la integración fundamental. Efectivamente, empezar por el problema interno para que se active esa emoción y tengamos material con el que trabajar. Y como todo, luego tenemos que ir aprendiendo. Si tengo que ponerlo de una manera técnica, les voy a decir lo mejor es hacer integración responsable y luego estructural. Pero por ejemplo, si yo ya he hecho muchas veces integración estructural sobre un problema interno, entonces no pasa nada porque me vaya al problema interno, haga integración responsable, deje que se despierte todo ese dolor, todo ese malestar de, por ejemplo, no confío en mí y dejo que se despierte todo eso y puntualmente me puedo saltar la integración estructural e irme a la fundamental. Siempre y cuando ya haya hecho varias veces integración estructural, ya haya hecho el análisis estructural y todo eso, estoy hablando para cuando empezamos una integración que va a durar eh, varias sesiones y donde a lo mejor pues no tienes el tiempo entero. Si vieron la clase que les guié la semana pasada, guié una integración emocional desde el nivel 1 hasta el nivel 3 y nada más que eso fue 1 hora y cuarto aproximadamente de integración emocional y a partir de ahí vendría la integración fundamental. ¿Vale? Quiero que comprendan que la preparación a fin de cuentas es que te puedas enfocar en lo que vas a hacer y que sientas la emoción, que sientas el problema. Así que en cuanto a tiempo, pues si nos ponemos así, pues diría 5 minutos de meditación y de 5 a 10 minutos de integración responsable y estructural. Pero personalmente yo no sigo los tiempos. Yo me siento a meditar hasta que veo que estoy enfocado, que estoy concentrado, que me siento que mi nivel de conciencia ha aumentado y que estoy abierto a sentir para empezar a integrar. Y a partir de ahí, entonces empiezo con el problema interno. ¿Vale? Y de ahí voy avanzando. Porque esto va a quedar para la posteridad y estoy viendo posibles confusiones. Voy a poner iniciar por IE responsable estructural, excepto las primeras veces que empezamos por IE superficial. ¿Vale? Para asegurarme que no entienden que una vez que sabemos hacer integración fundamental ya no hay que hacer superficial. No, no, el procedimiento es hago integración superficial
luego responsable, luego estructural, análisis estructural, entonces viene la fundamental. ¿Vale? Los estaba poniendo las indicaciones cuando ya hemos realizado varias veces una misma integración de una misma situación o de un mismo problema interno. Entonces, en ese caso, empiezas por la responsable, te conectas y lo que importa es que sientas el malestar, que sientas que estás conectado con ese dolor. Ahora, eso fue la preparación. Empezamos con los primeros pasos de la integración fundamental. Les recuerdo la pregunta: ¿en qué no veo a Dios o la verdad? En el problema interno. Esta es la pregunta que nos vamos a realizar. Ahora, a esta pregunta le vamos a pasar unos filtros que son los mismos filtros que veíamos en el nivel 3, en el 2, perdón. No puede ser una máscara del ego. B, no puede tener que ver con los demás. Y el aspecto más importante es sentir clic o conexión emocional con la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Porque ya saben que la integración fundamental es no veo a Dios aquí. La mente va a tener la tendencia de contestarlo inmediatamente y decir, no veo a Dios aquí, no veo a Dios aquí, no veo a Dios aquí. Y ahora se convierte en algo mental. Por eso les decía que la integración fundamental es tan difícil que parece sencilla. Entonces ahí es donde viene nuestra propia honestidad con nosotros mismos, nuestra propia vulnerabilidad de sentarnos a observar, a sentir, hasta que yo sienta un clic de, esto es lo que siento que Dios no es. En esto es en lo que no veo a Dios. Y tiene que haber ese mismo clic, esa misma sensación, como cuando encontramos el problema interno. Pero ahora es el origen de ese problema interno. Entonces, es importante que haya ese clic para que no sea un automatismo de la mente. Y en ese clic es posible que cambies ligeramente el enunciado del problema interior. Porque lo que importa no es seguir las estructuras, lo que importa es conectar de verdad. ¿Vale? Entonces, no es una máscara del ego. No puede tener que ver con los demás, sino que es todo relacionado conmigo y con Dios. Aquí con los demás. Vamos a ponerlo. Es la relación entre Dios o la verdad y yo. ¿Vale? Entonces cuando sientes ese clic, esa conexión, ahora ya sabemos que estamos en ese nivel de integración fundamental. Bien. Siguiente punto. Tenemos por acá la pregunta con los filtros que les puse. El segundo punto. ¿Qué luto debo vivir? Ahora sí. Porque ahora que hemos encontrado cuál es el verdadero problema en relación a Dios, qué es en lo que no veo a Dios, entonces ahora sí estoy preparado para vivir el luto correspondiente de la necesidad de confiar en mí primero que nada, de la necesidad de ser confiable, de la necesidad de confiar, de todo ese tipo de cuestión. ¿Qué luto debo vivir acerca de, en este caso, la confianza? A partir de ahí viene el tercer paso, que es el paso de la humildad. Ese y sí, sí. Y sí, sí, soy así. Y sí, sí, esta es la realidad. Y sí, sí. Entonces entramos en esa parte de la rendición, de la humildad, de liberarnos
de lo que estamos sintiendo, experimentando, de liberarnos de nuestra identidad, de nuestra creencia, de nuestros juicios. El cuarto paso va a ser ahora contemplar que eso también es Dios o la verdad, ¿no? Donde eso es el problema. Ese problema también es Dios. Y ahí volvemos a ser Visantara para poder contemplar el problema que ya he vivido el luto, que ahora estoy empezando a aceptar que quizás y sí soy así, quizás y sí es así todo. Y contemplar ahí eso también es Dios. Y contemplo Dios no confía en sí mismo. Dios también es ausencia de confianza. Dios también desconfía de sí mismo. Y si Dios desconfía de sí mismo, bueno, eso lo veremos luego, ¿vale? Entonces es contemplar, Dios también es no confianza en sí mismo. El siguiente punto es, primero me humillo, y si sí soy así. Y eso ya nos empezamos a rendir, es la parte de la humildad. Luego, Dios es así. Y ahora hacemos un segundo refuerzo que es, yo soy eso. Yo soy eso también. Y el sexto paso es permanecer en los pasos 4 y 5. De hecho, no es en los pasos 4 y 5, es de los pasos 2 y 5, haciendo Visantara hasta sentir la liberación de dicho problema. Por tanto, el objetivo es encontrar a Dios en ese problema. Y lo empezamos haciendo estos pasos que luto debo vivir para quitar esa necesidad de confiar en mí. ¿Y si sí no confío en mí? ¿Y si Dios no confía en sí mismo? Ah, entonces Dios es falta de confianza. Ah, entonces yo puedo ser también esa falta de confianza. Y tenemos ahí un doble refuerzo entre el y si sí lo soy y el yo soy eso. Porque en el y si sí todavía estamos contemplando la posibilidad. En el yo soy eso, ahora sí lo soy. Y ahí nos mantenemos yendo del paso 2 al 5 lo que sea necesario para ir disolviendo. Y ustedes, como sus propios terapeutas, tienes que empezar, ok, ahora necesito regresar al luto. No, ahora necesito regresar a la humildad. No, ahora necesito encontrar a Dios aquí. No, ahora necesito ver por qué no quiero encontrar a Dios aquí. Y sí, sí, Dios es así. ¿Mm? Y van utilizando todos esos puntos. Digamos que los pasos 2, 3, 4 y 5 son trucos para poder permanecer en el nivel de integración fundamental y para poder sentir esa liberación, como algunos o muchos de ustedes sintieron en la clase de la semana pasada. A esto nos queda un séptimo paso que todavía no les he explicado porque es lo que vamos a realizar el día de hoy. Por una cuestión de tiempo, porque tengo más cosas que explicarles, voy a hacer solamente una pequeña preparación, un poquito de meditación, un poquito de contactar con una emoción y nos vamos a ir a la integración fundamental. ¿Vale? Bien. Presta atención a tu interior. Respira, consciente de que estás consciente. Anima. Lo más pequeño de lo más pequeño. Anima. 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 Tu conciencia sutil, lo más sutil
de lo más sutil. Ánima. Y te permites relajar tu mente, tus emociones para irnos enfocando y concentrando en la integración. Ánima, ánima, ánima. Piensa en un problema interno que tengas y hayas estado trabajando. Y permítete sentir ese problema interno de la intensidad a la que esté y hacer bisantar ahí, permanecer ahí, tomando conciencia de ese problema interno, de cómo se siente, de las diferentes situaciones donde se activa, de lo que quiera que se active al contemplar ese problema interno. Y vamos a ver cuál es la negación más activa. Miedo, vergüenza, orgullo. Hacer un poco de integración estructural va a ser más fácil, la fundamental. Miedo, vergüenza, orgullo. Abandono, rechazo, culpa. Víctima, perseguidor, salvador. Respira. Visantara. Recuérdate el problema interno. ¿En qué no veo a Dios aquí? ¿En qué no veo verdad en este problema? Respira. Adapta la frase
Busca la forma, encuentra el verdadero problema entre tú y Dios en esa situación. Y ahí contemplo qué luto debo vivir, qué luto debo vivir. Visantara en ese luto. ¿Qué luto debo vivir? Vive tu luto. Lo que en ti rechaza eso, lo que en ti tiene esa necesidad, lo que en ti quiere ser así o asá. ¿Qué luto debo vivir? Y trato de conectar con la humildad de aceptar romper mi identidad, aceptar romper mis juicios, mis creencias, todo. Y sí, sí, y sí, sí, soy así, y sí, sí, tengo esa necesidad. Respira. Y sí, sí, permanece ahí, sintiendo el luto y la ruptura de tu identidad, de tus definiciones, de tu estructura, de ti. Sintiendo lo que en ti lucha para rendirlo y vivir el luto y permanecer en humildad. Y sí, sí, ¿qué luto debo vivir?
permaneciendo en humildad. ¿Qué luto debo vivir para permanecer completo? ¿Qué luto debo vivir para permanecer humilde? Permanece ahí. No tengas prisa por ir al siguiente paso. Asegúrate de vivir correctamente el luto, de estar en un estado de humildad, de vulnerabilidad. Ahora conectamos con la parte de ti que siente, Dios no puede ser así. La verdad no puede ser así. La parte de ti que rechaza que Dios o la verdad sean eso. Y encuentra tu decepción ahí, tu ruptura de corazón por descubrir que Dios es así. Tu decepción, tu ruptura de corazón, porque Dios también es así. Y ahora vive el luto de cómo Dios es. Y sí, Dios es así. Respira, siéntelo. ¿Qué luto debo vivir para aceptar a Dios de esa forma? ¿En qué humildad tengo que permanecer para aceptar a Dios en esa forma? ¿Qué tengo que destruir en mí? ¿Qué tengo que transformar, soltar, dejar ir para encontrar a Dios en esa forma? Permítete sentir libremente la respuesta, no es solamente una, permítete continuar lo que sientes. Permanece ahí, consciente, viviendo el luto de encontrar a Dios de esa manera, con humildad prometiendo transformarnos, cambiar, destruir nuestra identidad para encontrar a Dios de esa manera.
viviendo tu ruptura de corazón fue al descubrir la verdad de que Dios y la verdad es así también. Perdona a Dios por ser así. Perdona a Dios por crear ese aspecto, por ser así. Porque al perdonarle lo estarás entendiendo. Permanece consciente, viviendo el luto, humildad de descubrir a Dios así. La ruptura de corazón, la decepción de que Dios es así. Perdónale. Incluso puedes decirlo en voz alta para escucharte. Dios, te perdono por ser, y terminas la frase. Dios, te perdono por crear, y terminas la frase. Viviendo ese perdón fundamental, entendiendo a Dios y contemplo, yo soy eso también. Yo soy así. Fui creado a su imagen y semejanza. Yo soy esa verdad, yo soy así. Por tanto, yo soy eso. Eso es verdad, yo soy eso. Sustituyes el eso por lo que estás contemplando. Y permanece ahí haciendo pisantara. Soy eso. Dios es eso, yo soy eso. Contémplalo ahí. Permanece ahí, pisantara. De nuevo, ¿qué luto debo vivir para aceptar que soy eso? ¿Qué humildad debo permanecer? ¿Qué debo destruir en mí para aceptar que soy eso? Porque eso también es Dios. Visantara.
donde ahora te aplicas el perdón a ti mismo por ser así. Perdonaste a Dios por ser así, ahora te perdonas a ti para que entiendas que eres exactamente como debías de ser. Permanece ahí. También soy esto. Tratando de encontrar la liberación de ese problema, de esa dificultad, de esa carencia, ausencia o presencia. Y ahí, Dios es eso, yo soy eso. Y de esa liberación nace de manera natural, yo soy Dios, yo soy Dios en este aspecto. No te permitas evadirte en otras situaciones, yo soy Dios aquí, en esta situación, en esta dinámica. Respira, permanece ahí. ¿Qué luto debo vivir? Permanecer humilde, ¿qué debo destruir, transformar en mí, para descubrir que Dios, la verdad, es eso también, y que por tanto yo soy eso, y el único resultado posible es que yo soy Dios en ese aspecto? Consciente ahí, siguiente paso. Recuerda el problema exterior que lo detonó. Recuerda algún problema exterior que haya detonado todo esto. Piensa ahora en el problema exterior, en las personas involucradas en la situación. Encuentra a Dios ahí. Encuentra a Dios en esa actitud de los involucrados, en lo sucedido, en el problema exterior. Eso también es Dios. Ellos también lo son. Ese comportamiento de ellos también lo es. Respira, consciente, proyectando conscientemente a Dios en las personas involucradas en la situación, en lo sucedido, en sus comportamientos, en sus palabras, en sus actitudes. ¿Qué luto debo vivir para ver a Dios también en ellos, en su comportamiento, en su actitud?
para comprender que lo único que sucedió fue la verdad en movimiento, la verdad en acción. Y como un rayo y trueno, la verdad surge y se impone y cierra todo el ciclo. Respira profundo y regresamos aquí. Cuando decimos que cómo perdonar a Dios si lo que ha creado es todo perfecto y no hay nada que perdonarle, esa es la realidad. Hay que ver cuánto lo estás sintiendo y cuánto es una justificación de la mente, porque el ego va a agarrar todo lo que aprendemos para convertirlo en negación. Y entonces el ego va a agarrar cualquier cosa que experimentamos y sentimos para decir, pero no pasa nada, eso también es Dios. Así que no tengo nada que perdonar y no tengo que... Por eso es la parte del luto y de la humildad. No, no, espérate. Si yo siento un problema, una dificultad, si siento que estoy todavía afectado por esto, hay una parte que no he resuelto, por lo tanto, tengo algo que perdonarle. Y es solamente mi ego utilizando todo lo que hemos aprendido, porque cuanto más aprendemos, más sutil se vuelve el ego y más utiliza todo lo aprendido para transformarlo en negación. Entonces, si directamente tú encuentras el problema fundamental y dices, no tengo nada que perdonar porque todo es así, todo está perfecto, eso es negación, no es integración fundamental. Estás utilizándolo para no entrarle. Tenemos que aceptar y ser honestos. En este momento, en esta situación, no veo a Dios aquí, no le siento aquí. Y hay una parte de mí que le culpa, que le proyecta y no entiende por qué Dios crearía esta experiencia, o por qué Dios sería así, o por qué... y tengo que perdonarle porque perdonarle no es culparle, perdonarle no es responsabilizarle, perdonarle es entenderle. Y cuando entienda que Dios es así, es decir, perdonarle, entonces podré identificarme yo a mí mismo con esto. Y por supuesto que aquí llega un punto en el cual tenemos que verlo desde todas las dinámicas. Si yo siento que Dios no me quiere, ok, ese es el luto a vivir, la necesidad de que Dios me quiera, la necesidad de sentir que Dios sí me ama, ah, y luego al mismo tiempo puede ser justo lo contrario, y si sí me ama, y si sí no me ama, es observar y vivir el luto de lo que quiera que se detone en nuestro interior sin límite alguno, y si Dios no te ama, si eso te hace sufrir, eso es lo que integra. Y si Dios sí te ama, si eso te hace sufrir, eso es lo que integra. Pero no es qué luto debo vivir, Dios no me ama. Y si sí me ama, no, no, no. Y si sí no te ama, o y si no te ama. Y entonces eso detona más luto vivir, más humildad a encontrar, más a dejar ir. Y luego podrás contemplar, ¿y si sí me ama? ¿Qué pasa si sí me ama? Tengo un luto que dejar ahí, por tanto se vuelve un poco estilo libre, donde tenemos que estar contemplando, dándole vuelta a todo el concepto, a toda la idea, combinándolo entre el luto a vivir, la humildad, Dios es eso, yo soy eso, perdonar a Dios, perdonarme a mí y hacer todo ese recorrido.
Bien, bien. Ahora contesto algunos comentarios que tienen que ver con la experiencia externa porque cayeron en mi trampa. Estoy feliz. Ah, sí, efectivamente, es difícil expresar lo que se siente con la humildad. Bueno, voy a hacer una puntualización donde al mismo tiempo que estaba haciendo mi propia integración emocional, estaba haciendo una segunda integración y es sobre los pasos que les di. Cuando Maha enseña la integración fundamental, él solamente dice en que no ves a Dios ahí, punto y final. Pero él nunca ha dado o nunca se ha centrado en la manera en la que yo lo estoy explicando de una manera más técnica como para profundizar más. Él creó el sistema y él es más de la filosofía de que cada uno le encuentre cómo hacerlo. Así que al darles los pasos para hacer la integración fundamental, como primera pregunta puse ¿en qué no veo a Dios en este problema, en esta situación? Pero ahora que hemos estado haciendo la integración, me doy cuenta que yo tengo un apego a la forma en la que Maja lo explica y hay una parte de mí que se sentía culpable. Así que miren, voilà. La primera pregunta es ¿qué luto debo vivir? La segunda va a ser encontrar la humildad. Y ahora la tercera va a ser, ahora sí, ¿en qué no veo a Dios? En eso. ¿Por qué lo voy a cambiar? Porque tiene en el proceso de irlo sintiendo, es el proceso que vamos viviendo. Tengo que vivir el luto de mi necesidad, de ser amado, de mi necesidad, de confiar en mi necesidad, de, y si sí soy así, y sí, y todo eso nos va permitiendo ir rompiendo estructuras que nos van a permitir ahora en qué no veo a Dios aquí, no veo a Dios en esta experiencia, en esta situación. Y entonces ahora podemos contemplar, eso también es Dios. ¿Mm? Cuando contemplamos eso también es Dios, vuelve a venir de nuevo la ruptura de corazón y qué luto debo vivir para aceptar que Dios es eso. Y si sí, Dios es así. Y si Dios es un desconsiderado, y si Dios es un déspota, y si, y volvemos a vivir los pasos uno y 2 con respecto a Dios y a la definición de Dios. Entonces ahora viene yo soy eso. ¿Vale? Vamos a poner aquí también con una cuestión de claridad y recordarles que en este paso va el perdón fundamental a Dios o la verdad, por ser así. Y aquí vamos a poner el perdón fundamental a mí. Y permanecemos haciendo todo ese bisantara. Les decía que quedaba un paso, pero en realidad eran dos. En el séptimo paso es yo soy Dios o esa verdad. Lo cual no lo había dicho como tal porque va surgiendo de manera natural. ¿Eh? Dios es arrogante, yo soy arrogante y cuando lo voy aceptando descubro yo soy Dios en esa arrogancia. ¿Vale? Pero voy a añadir aquí yo soy Dios en eso. Porque cuando contemplamos yo soy Dios, vas a tener tendencia a querer generalizar, a querer trascender, a querer, no, yo soy Dios como soberbio, como no confiable, como gritón, como lo que quiera que sea. Yo soy Dios en eso. Y el octavo paso es
proyectar o encontrar a Dios en el problema externo. Y ese fue el que les costó. Porque lo estamos trabajando nosotros. Ajá, pero ¿qué pasa con el exterior? Ahora lo tengo que llevar de vuelta afuera. Tengo que volver a ese nivel superficial, contemplar a los involucrados y poder comprender y descubrir, lo único que sucedió fue verdad. Verdad interactuando con verdad. Lo único que sucedió fue Dios en acción, Dios relacionándose con Dios, verdad relacionándose con verdad. Y entonces contempla la situación. Eso también es verdad. Y ahí se vuelve a detonar la última capa de luto y de humildades a encontrar. Entonces hemos cerrado el círculo por completo, donde lo encuentro en mí, pero también lo voy a encontrar en los demás. También lo voy a encontrar en los involucrados. Entonces, obviamente, ¿cuál es la dificultad de la integración fundamental? Bueno, pues que tenemos que hacer un Bisantara aquí, otro Bisantara aquí, otro Bisantara aquí, otro Bisantara aquí, un perdón fundamental aquí, otro Bisantara aquí, un perdón fundamental aquí, y permanecer en todo eso. Luego un Bisantara aquí, y luego Bisantara y perdón fundamental aquí. Esa es la dificultad que tiene, que es un montón de cosas a una profundidad muy, muy, muy grande. Entonces, cuando alguien te grite, poco a poco, según lo vayas resolviendo, lo que verás es verdad. Lo que verás es Dios. Y eso es, por ejemplo, lo que le sucede a algunos estudiantes cuando han traspasado cierto punto. Les pongo un ejemplo. En Montevideo, en Buenos Aires, el viernes, llegó un estudiante que jamás había visto en mi vida. No le conocía de nada, no sabía ni de su existencia. El chavo había visto un par de clases mías y tiene un problema. En un ojo ve un 3-4% y en el otro ojo ve alrededor de un 20%. Es prácticamente ciego y se le nota porque un ojo lo tiene todo jodido, deformado, y el otro lo tiene como siempre ido, como lo tienen las personas ciegas. Cuando le vi, no sabía hasta qué punto era ciego o no, así que empecé a hablar con él y vi que no me respondía. Entonces, estaba en primera fila, y llegó un momento que dijo, ¿me estás hablando a mí? Le dije, sí, ¿cómo te llamas? Fulanito. Ok, fulanito, dime, ¿ves algo? Y entonces me explicó, no, veo solamente un 20% por uno de los ojos. Ok, entonces eres un ciego de mierda que no te enteras de nada de lo que sucede, ¿verdad? Y pum, el primer día, sin conocerlo de nada, delante de casi de alrededor de 50 personas y lo llamo, no recuerdo las palabras exactas, pero fue algo así como, eres un ciego de mierda. Y la mayoría de los que estaban en esa sala, lo que vieron en mi actitud fue una falta de respeto y una falta de compasión. Pero en realidad, los que traspasan todo eso, lo que sintieron fue puro amor, pura compasión y puro Dios observando y expresándose con Dios. Porque pudieron entender y comprender a algunos que no sirve de nada sentir lástima y que esa persona no es una víctima. Y lo que hice fue un acto de amor, un acto de compasión, un acto divino. Llamar a una persona ciega, eres un ciego de mierda y no ves nada. El motivo por el cual lo hice es porque veo el plano causal y este tipo tiene posibilidades de llegar muy lejos en la espiritualidad. Además de todo, debido a su ceguera, no tiene estudios, no tiene de qué vivir salvo de una ayuda del gobierno y lo voy a formar como terapeuta y maestro de integración emocional y meditación.
porque tiene la capacidad para hacerlo. Y solamente quería ver qué tan preparado estaba. Entonces, cuando lo proyectas en el exterior, entonces empiezas a ver verdaderamente esas virtudes, empiezas a ver a Dios en todo ese tipo de comportamientos. En lugar de decir, pero ¿cómo se atreve Shivagán a comportarse así? ¿O cómo hizo esto? ¿Cómo hizo lo otro? Claro, claro que vas a descubrir esa verdad en esa situación. Entonces, la siguiente vez que a ti alguien te insulte o te ataque, eso es verdad. Eso también es verdad. Eso también es Dios. ¿Por qué me tengo que defender? Solamente está diciendo verdad. Solamente está hablando Dios. ¿Vale? Por supuesto, este chico ciego durante mucho tiempo se ha sentido un ciego de mierda y una parte de él está cansado de que todo el mundo lo trate como débil. Una cosa es echarle una mano, una cosa es ayudarle cuando lo necesita, otra cosa es tratarlo como débil porque está ciego. No, pues, no te voy a tratar especial. ¿Vale? Esa es la importancia de proyectarlo hacia afuera, porque si no lo proyectamos hacia afuera, vamos a lo mejor caer en el punto en el que, yo lo acepto en mí, yo soy Dios, yo todo, pero ellos no, pero los demás no, pero no, necesitamos traspasarlo. Como ese suastia no es quedarnos en nuestro interior, sino permanecer en nuestro exterior y abrirnos fuera, pues es encontrar este punto de verdad de Dios en nosotros y ahora el último paso, encuéntralo también en ellos. Y ahí se despertará lo que todavía no has resuelto y cualquier cosa que esté oculta por ahí. ¿Vale? Ah. Y vuelvo a repetir, dentro de todo este proceso tenemos que ser flexibles en la manera en la que lo contemplamos. No hay que quedarse estancados, sino ir permitiendo que te vaya guiando. Por ejemplo, en la integración que yo estaba realizando, eh, el problema externo como tal es cuando las cosas no salen como yo he organizado o como yo quería que se organizara. En el trabajo, pero no solamente en el trabajo, hay diferentes momentos en los cuales quiero que las cosas, tengo en mente la expectativa, el deseo de que salgan de una manera y no salen de una manera. Entonces, a nivel interno, podría ser, el problema interno podría ser, no me siento suficientemente bueno. O podría ser el miedo a los errores, podrían ser muchos. Pero en concreto lo que sentí en este momento, en esta integración, me pareció curioso, me pareció interesante. Lo que sentí fue, cada vez que algo de eso sucede, me siento humano. Y esa no me la esperaba. Es que cada vez que pasa esto, me siento humano. Ok, esa dolió. Ese es el problema interno de esta integración. Ese es el que voy a trabajar. Ah, una parte de mí no está en paz con ser humano en ese específico aspecto. Okay. Miedo, vergüenza, orgullo. La integración estructural muy leve que realizamos. Y a partir de ahí empecé lo mismo, a hacer el luto. ¿Qué parte de mí rechaza ser humano? ¿Qué parte de mí no quiere ser humano? ¿Qué parte de mí ve como débil a ser humano? ¿Qué parte de mí... Ah, porque cuanto más espirituales somos, menos humanos queremos hacer y empecé a hacer todo ese proceso. ¿Qué luto tengo que vivir? ¿Mm? Y sí, soy humano. Y sí, y hacer todo ese proceso. Entonces llegó el punto de, ok, una parte de mí rechaza que Dios sea humano. He puesto a Dios como algo tan grande, tan inmenso, tan maravilloso, que un humano es una lata de atún, como les digo muchas veces, es un contenedor pequeño, limitado, diminuto para algo tan inmenso. Así que no, Dios no puede ser un ser humano.
¿Qué luto debo vivir? ¿Qué luto debo de vivir para encontrar a Dios en la experiencia de algo limitado, frágil, débil, enfermizo, como un simple ser humano? ¿Lo ven? Y entonces ahí voy dejando que me lleve el sentimiento de lo que estoy sintiendo. Un ser humano es algo débil, enfermizo, frágil comparado con la inmensidad y la eternidad de Dios. ¿Cómo puede ser Dios una cosa tan pequeña, insignificante y frágil? Ese es el luto a vivir, esa es la humildad. Y sí, Dios es eso. Y sí. Ah. Así que no estar solamente enfrascado o estancado en Dios no es humano, Dios no es humano, no. Tengo que permitirme ese fluir, esa darle vueltas, ese encontrar diferentes puntos de vista. Sigue siendo exactamente lo mismo de esa experiencia. Y entonces empecé a entender, empecé a comprender, vale, lo que estoy viendo es que cuando me reconozco como humano, una parte de mí siente que rechaza a lo que soy como alma o como divinidad. Y está esa dualidad, porque como siempre les digo, elegir es rechazar. Y nuestro subconsciente, porque vivimos en dualidad, sentimos que si somos una cosa no somos la otra. Cuando les digo, si yo digo que qué sé yo, que la profesora Carol es una chica guapa, atractiva y bonita, todas las demás se sienten rechazadas. Ese ejemplo que les he puesto a veces. Ok, pues cuando afirmo ser un ser humano, hay una parte de mí que siente que estoy rechazando mi divinidad. Y por tanto quiere decir que cuando acepto mi divinidad, hay una parte de mí que rechaza mi humano y ese es el conflicto que está sucediendo. Así que, ah, en esa misma contemplación, no acepto la dualidad, no acepto la distinción, no acepto la separación y la coexistencia de Dios y la dualidad del ser humano. Respira. Una parte de mí no acepta la separación y sigue siendo la misma integración fundamental. Solamente me dejo fluir a través de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy encontrando, de lo que la propia integración me va llevando. Así que por eso es que la integración fundamental es tan difícil, porque les doy unas determinadas pautas, pero luego tenemos que liberarnos de todo eso y ampliarlo. No es como la integración responsable que te digo, una vez que encuentras el problema, permaneces en ese problema y no cambias de problema. Y en la fundamental no puede ser así. Llegamos a través del problema, pero tienes que dejarte fluir, tienes que dejarte que la verdad te lleve y te vaya mostrando. Tienes que permitir que la verdad se vaya descubriendo y liberando por sí misma, que Dios vaya floreciendo y te vaya llevando ahí. Entonces es cuando lo sientes verdaderamente liberador. Y ahí empecé la parte del proceso del perdón. Perdonar a Dios por ser un ser humano. Perdonar a Dios por ser también algo frágil, enfermizo como un ser humano. Perdonar a Dios por crear la dualidad donde todo nos dice que somos o una cosa o no la otra. Y donde cuesta tanto experimentar y sentir todo el tiempo que en realidad no hay distinción y es todo lo mismo. Y hacer todo ese proceso. Cuando lo hice, entonces vuelvo a pensar en todo lo que no salió a mi manera, en el trabajo, en mi vida cotidiana, lo que no sucedió a mi manera, las personas involucradas. Ah, mis compañeras de trabajo también son Dios, sus errores también son Dios, cuando las cosas no salen también soy Dios, cuando algo en mi vida no sale como esperaba, también es Dios. Ah, el perdón fundamental hacia las personas involucradas y la situación en sí misma. Es maravilloso, ¿vale? Así que les acabo de poner un ejemplo de mi propia integración fundamental que acabo de realizar al mismo tiempo que ustedes. Y tengo que decir que sé que no está terminada del todo. La tuve que acelerar por el tiempo y la duración de la clase, pero sé que no la he terminado del todo, porque todavía siento que me falta algo de perdón fundamental, todavía siento que hay algo que me queda pendiente. Por tanto, lo volveré a hacer en otro momento. Mm. Esta es la maravillosa locura y caos de la integración.
fundamental. Y sé que no queremos, pero el show debe continuar. Y más bien finalizar. Y para eso vamos a hablar de las tareas de esta semana que van a estar muy interesantes. Tarea número 1. En las sesiones grupales van a tratar de encontrar y de guiar a compañeros a encontrar, al menos a tocar ese nivel fundamental. A que la persona diga, ah, vale, sí, es eso. A través de platicar, a través de hablar, a través de irle guiando a que encuentren esa integración, ese punto fundamental. ¿Vale? Ese es uno de los ejercicios que van a empezar a realizar en las sesiones grupales.